Listo, y empezamos la grabación. Entonces, voy a primero empezar presentándoles una breve introducción de qué son estos conceptos. Eh, un momento. Ya. Bueno, primero tenemos que empezar por qué es XMTP. XMTP es un protocolo de mensajes descentralizado y cifrado en nuestro ecosistema Web3. Este protocolo nos permite que usando ya sea wallet o address, se puedan enviar mensajes cifrados de punto a punto, lo cual los hace una forma de mensajería muy segura. Este tipo de mensajería además permite interoperabilidad entre distintas aplicaciones, dado que funciona, es algo como que tú puedes integrar esa tool y tú puedes integrar tus mismos mensajes, verlo en una aplicación o en otra que tenga integrado el mismo protocolo XMTP. Este protocolo puede facilitar también lo que es el chat, notificaciones, mensajería entre aplicaciones Web3 sin que se tenga que depender de un nodo central o algún servidor central como lo son los chats de mensajería comunes que hay como WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿no? Pues esto funciona con nodos descentralizados, los cuales nos aseguran que al igual que la blockchain, resiliencia, privacidad y resistencia a la censura. Entonces, dado que este protocolo funciona de manera segura y es muy útil para nosotros realizar mensajería dentro de la Web3, este tipo de mensajería o este protocolo es el que vamos a usar para nosotros realizar los agentes de IA. Ahora, ¿cómo vamos a realizar estos agentes? O mejor dicho, ¿con qué herramienta? Lo vamos a realizar con el AgentKit. ¿Qué es el Agent Kit? En este caso, el Agent Kit de Base es un Agent Kit que nos permite nosotros usar agentes de IA con capacidades on-chain. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros agentes van a poder realizar interacciones dentro de la blockchain, tanto como gestionar una wallet, firmar transacciones y ejecutar cualquier otra acción dentro de la blockchain, ¿no? Estos agentes están diseñados para integrarse con cualquier LLM y frameworks y asistentes de IA, ¿no? O sea, tú puedes elegir cualquier agente, usar tu API key para integrarlo y funcionar con cualquiera sin problemas. Entonces ahí ya va a depender el LLM de tu preferencia y con cuál te adaptes mejor. Otro beneficio que tiene el Agent Kit es que simplifica mucho la integración, ¿no? Porque el Agent Kit nos da ya una alta gama de herramientas, los cuales nos van a poder integrar de manera sencilla con nuestra aplicación. A su vez que al incluir un agente, nosotros simplificamos el desarrollo, ¿no? Ya sea en agentes Web3, porque dado que ya viene integrado con esas capacidades de interactuar en la blockchain, se nos va a hacer muy sencillo la integración. Eh, Además, viene con herramientas seguras que pueden servirnos para custodia, autenticación, ejecución de contratos inteligentes. Sin más, esto sería como que un breve resumen de lo que hacen estas herramientas. Les voy a pasar por chat el enlace a la documentación para que ustedes mismos puedan revisarlo. En un momento. A ver, ¿dónde se esconde esto? Aquí está. Ahí ustedes pueden revisar y también, o sea, ahí pueden revisarlo y también pueden dar como que una revisada más a profundidad, ¿no? Cómo es la integración después de que terminamos esta clase y poder entender mejor a detalle cómo funciona. Entonces, ahora para esta clase no vamos a realizar una aplicación desde cero porque nos tomaría mucho tiempo y solo tenemos una hora. Entonces, lo que vamos a usar va a ser un repositorio ya creado. Va a ser similar o el mismo que está haciendo para las clases en inglés, pero nosotros a utilizar, vamos a realizar estos avances con los cambios ya hechos, pero entendiendo cómo es que funciona y cómo es que se integran las aplicaciones para que se puedan ver. Ahorita mismo están viendo lo que es el repositorio que estoy compartiendo, solo se está viendo.
lo que es la presentación. Voy a compartir de nuevo, si no, para que pueda verse bien. Entonces, ya. ¿Dónde está? Compartir. Pueden ver, ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer primero es usar este repositorio para nosotros poder entender cómo integrar estos dos protocolos y el Agent Kit en una aplicación, ¿no? Entonces, al final de este día, vamos a correr este agente y vamos a hacer que funcione. Obviamente, este agente está enfocado en una cosa, que es trip expenses. Eso quiere decir como para hacer un récord de tus gastos de viaje y luego poder tú dividir estos gastos entre las personas que han viajado, o similar, ¿no? Entonces, para empezar, lo que podemos hacer es, ahorita les voy a pasar el enlace para que puedan seguirme y puedan ustedes también clonar el repositorio y avanzar junto conmigo para ir entendiendo, porque primero vamos a tener que conseguir eh, API keys necesarias para poder inicializar, ¿no? Porque dado que esto es, ¿cómo decirlo? Esto es, los agentes van a necesitar API key, por ejemplo, el API key de un LLM que pueda usarse para poder tú integrarlo en tu agente para que pueda responder así. Otro es las address que necesitan para el XMTP protocol, pues necesita un address, un private key. Otra cosa más también que necesitamos van a ser las keys de Coinbase Developer Platform. Entonces, inicializamos de manera simple. Yo uso Windows Subsystem por Linux. Entonces, ya git clone, clonamos el repositorio, entramos y inicializamos nuestro editor de código que cualquiera que usemos, ¿no? Porque ahí depende de cada uno, gustos y colores. Yo de por sí uso Visual Studio Code nada más. Y dentro de eh, el editor de código, nosotros vamos a tener ya inicializados un index.js que va a ser como que la integración de todo lo que necesitamos. Unos scripts, que estos scripts nos van a servir nosotros para poder integrar las API keys que nos van a pedir, al menos en el XMTP. Esto lo podemos generar unas keys necesarias porque dado que necesita tener una wallet en cada extremo, ya sea en el agente y como el usuario, para que pueda ser seguro y encriptado, entonces es algo muy necesario. Y lo que son nosotros las funcionalidades que se tienen, ¿no? En este caso, los servicios, los cuales voy a explicar yo paso a paso para que puedan entender cómo es que se configura, qué necesitas poner, qué no. Entonces, vamos a empezar primero por lo importante, que es instalar todas las dependencias que vamos a necesitar. Entonces, para este caso, como ya tenemos todo listo esto, solamente tenemos que abrir un terminal e instalarlo con npm y o npm install. Entonces, mientras se va instalando, primero vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? El script de generate keys. Lo primero que hace es más que nada generarnos una private key con random bytes. Entonces, no es la gran cosa, solo genera de manera random una wallet, mejor dicho, una private key, y después, mediante la función private key to account, y generamos la cuenta, ¿no? Entonces, con esto es de manera simple y como es para prueba, la la wallet que vamos a necesitar, esto no es un gran problema. Entonces, simplemente esperamos a que se instale para poder generar nuestras keys y ver. Mientras vamos a crear nuestro verdadero variable de entorno y no el ejemplo, copiamos todo esto aquí y ya tenemos listo instalado todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, completar las API keys que necesitamos. Para esto, vamos a ejecutar este script, pero este script ya viene configurado para ejecutarse automáticamente. Solo tenemos que poner npm run
gen dos puntos keys. Entonces lo que va a hacer es que va a ejecutar el script y nos va a generar lo que necesitamos, ¿no? Primero la XMTP wallet key que copiamos y la XMTP database decryption key. Y listo, y lo copiamos acá también. Esto lo dejamos acá en XMTPM en depth nada más. Es como para identificar que estamos en el entorno de desarrollo. Entonces, de eso no hay ningún problema. Entonces, la API key que necesitamos ahora es las API keys del Coinbase Platform, lo cual vamos a conseguirlo aquí. Un momento. Les voy a pasar el enlace para que ustedes también puedan conseguirlo. A ver, ¿dónde está el chat? A ver, el chat. El tamaño de la fuente. Sí, claro, ahorita lo subo. Creo que era alt más, si no me equivoco. Mm, exactamente. Claro, ahorita lo vuelvo a pasar. Ahí está. Ah, déjame ver cómo era para editar la fuente. Fuente. Experiencia. Ampliar. Ahí está. Ya, ahora sí les parece bien la fuente. Ya, listo. Entonces, continuamos, ¿no? Estas keys que necesitan ahora para el CDP, las API keys los pueden encontrar aquí en el Coinbase portal. Entonces, simplemente yo he abierto el mío. Entonces, lo que necesitamos simplemente es crear una API key o simplemente usar alguna de las que tenemos, ¿no? Yo ya tengo una configurada. Simplemente lo que tienen que hacer es el nombre de la API key, no sé, agent base y se crea. Entonces nosotros vamos a necesitar estos dos, que va a ser el API Key ID, que van a ser uno, el API Key Name, que va a ser el ID, va a ser el API Key Name, y el secret va a ser el API Key Private Key. Entonces, para el Wallet Secret, lo que necesitamos es otra cosa distinta, ¿no? Para el Wallet Secret lo que necesitamos es entrar acá, vamos a entrar a Server Wallet, y vamos a accounts. Esto sirve para que, como un server wallet. Entonces, lo que nosotros que tenemos que hacer es aquí generate new secret. Entonces, me va a pedir verificación dos pasos. A ver, déjame ver. Me va a llegar un código a mi correo, a mi número. Pero en todo caso, ustedes intentan acá y les va a generar un código igual que el public key, el private key que les generó en el dashboard. Pero en este caso aquí solo es un código. Aquí no tengo mucha señal, no me va a llegar, creo. Ya, pero en todo caso, esto lo pegan, lo que les dé ahí lo pegan aquí. Yo tengo otro código, así que de ahí lo voy a copiar. Eh, a ver, no, tengo un código acá, entonces lo copio ahí. Y entonces lo que nos queda ahora mismo es nada más nuestro API key de la LDM que vamos a usar. En este caso, para fines prácticos y que me parece que el API key de OpenAI, quiero decir de Gemini, está un poco libre. Entonces podemos usar el API key de Gemini.
Lo pueden buscar acá, pero si tienen algún otro API key, también puede ser, pero de preferencia aquí Gemini, porque fue configurado como para usar con Gemini. Los pueden conseguir ahí. Simplemente entran ahí y aquí ustedes generan un API key. Eh, ahí está. Mira. Crean una clave API key, por ejemplo, no sé, eh, base, y crean un proyecto. Entonces se crea el proyecto, crean la key y esta aquí lo copian y lo pegan en la variable de entorno. Listo, con estas variables configuradas, y entonces ya podríamos iniciar a lo que es ver cómo configurar tu agente. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es configurar las acciones, ¿no? ¿Qué vas a querer tú que haga tu agente? Entonces, para eso vas a inicializar un archivo en tus servicios, lo puedes llamar. En este caso, este servicio configurado es acerca del trip expenses, entonces va a estar relacionados a esto. Y la forma de almacenar la data también va a ser una forma local para fines prácticos. ¿Por qué? Porque se va a almacenar aquí en este archivo de data. Pero esto claramente se puede extrapolar a cualquier otro tipo de almacenamiento, ¿no? Tú lo puedes conectar a una base de datos, a más que nada una base de datos, ¿no? Donde tú puedas tener la persistencia de esa data, así cuando tú lo despliegues en producción, puedas simplemente hacer fetch esa data, mantener la data de cada usuario y sin problemas funcionar, ¿no? De manera escalable. Entonces, lo que necesitamos acá primero es un importar FS, que es para leer archivos y escribir, el pad para tener las rutas y también las URLs, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es conseguir el nombre de la ruta del proyecto mediante el pad del dir name y de, ¿cómo se dice? La ruta del archivo, ¿no? Mediante la ruta del archivo obtenemos el root del directorio. Y con eso vamos a empezar. ¿Para qué? Para inicializar dónde vamos a guardar la data. Primero que nada, como ya les dije, va a ser de manera local. Nosotros lo vamos a guardar en la ruta del archivo. Retrocedemos dos hacia atrás, porque estos dos puntitos significan retroceder hacia atrás. Entonces retrocedemos esta ruta, luego al src, y luego entra la data y lo guarda en este archivo expense.json. Luego, ahora, según la lógica de lo que va a hacer esta aplicación, vamos a configurar los otros datas que va a tener esta clase que estamos creando. Vamos a entonces hacer un mapping. ¿Por qué un mapping de los expenses? Porque vamos a nosotros guardar, asociar un usuario o un ID de algo hacia un gasto. Entonces, un mapping para este caso nos sirve perfecto, porque a su vez de reducir el tiempo, la complejidad del tiempo de búsqueda, va a ser muy corto para tú cuando quieras encontrar alguna en específico, va a ser una búsqueda o uno. Entonces, esto facilita mucho a su vez que se presta para lo que es la lógica de lo que se quiere hacer. Entonces, inicializamos el mapping normal, es los datos, y luego inicializamos los gastos, o sea, expenses o los gastos, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona esto. Esto está hecho para que use la data local que se ha configurado, pero como ya les dije antes, esto lo pueden extrapolar, ¿no? Por ejemplo, en este caso está buscando la ruta del data field, entonces está buscando si existe, si no existe, simplemente mm, como que lo deja ahí. Y si existe, simplemente empieza a leerlo como un JSON y esto lo inicializa en los valores de los expenses. Entonces, simplemente es un try catch, pero en este caso sería distinto. Por ejemplo, si quieren conectar una base de datos, lo que tienes que hacer es fetch, conseguir la data y guardarla en lo que son los expenses. Entonces, como es algo que
ustedes pueden extrapolar a cualquier otro tipo de base de datos. Esto va a depender de cómo es lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Entonces, simplemente esto tienen que configurarlo según sus necesidades. De igual manera, esto, save expenses, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ya quieren guardar la data registrada, no van a tener que hacer un write file sign, porque esto lo va a guardar acá, sino que tienen que hacer un put, por ejemplo, a su base de datos y guardar en la nueva data, ¿no? Entonces, esto es más que nada los métodos de cómo tú vas a acceder a la persistencia de tus datos, ya sea para guardar o para traer la data, ¿no? Ya sea. Entonces, lo que sigue ahora sí son los métodos que van a usarse para tu lógica de negocio. Esta lógica de negocio que es añadir gastos de un viaje. Entonces necesitamos añadir esa función. Lo que vamos a pasar por parámetros siempre para todas las funciones va a ser un conversation ID. ¿Para qué es esta conversation ID? Esto es un identificador único para identificar a un usuario en específico. Por ejemplo, viene una persona a tu chat y te dice, quiero añadir 100 soles de gasto para tal producto o $100 para tal producto ya. Y viene otra persona y te dice, quiero añadir $150 de gasto para tal gasto, ¿no? Pero tú cómo sabes qué usuario es cuál. O sea, tú no puedes saber uno, ¿por qué? Porque simplemente no tienes una forma de identificarlo, ¿no? Entonces, para esto te sirve esto, que se maneja este parámetro para poder identificar y diferenciar entre los usuarios. Luego lo demás que tenemos que pasar es simplemente los datos que necesitamos, ¿no? Como son el amount, la descripción del gasto y quién fue el que pagó, ¿no? Porque podemos especificar en nuestro mensaje en el agente quién va a pagar o por default si no se le tiene el user. Entonces, primero que tenemos que hacer es validar el Conversation ID porque esto es muy importante para poder identificar entre usuarios. Entonces, al validar esto, si no existe, seteamos el Conversation ID. Bueno, entonces lo que sigue después es simplemente ya muy simple en este caso. De todas maneras, va a depender de lo que quieran hacer. En este caso, lo que se quiere hacer es, por ahora, almacenar los gastos, ¿no? Entonces, creamos un ID para este gasto en específico con la data, el string, sin problemas. Otra cosa que necesitamos es guardar es la cantidad, ¿no? Entonces, parseamos esta data a un tipo float y ponemos una descripción como para saber a qué ha sido el gasto, quién ha sido el usuario que ha pagado y el tiempo en el que fue hecho. Esto son métodos simples que, al menos para este caso de uso que va a ser de manera simple, no requiere mucha lógica, al menos esta parte. Pero esta parte sí, obviamente va a ser muy importante cuando tú quieres hacer tu aplicación, no sé, quieres hacer una aplicación de, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, para almacenar, yo qué sé, tipo un saldo o, ¿cómo se dice? Una tienda, sus productos, para que puedan saber cuántos productos tiene, quiera manejar productos, entonces va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el nombre del producto, la cantidad que tiene el producto, el precio del producto, entonces va a depender siempre del caso de uso que tú vas a tener. Entonces, ya tenemos formateado el gasto, lo que tenemos que hacer ahora simplemente es con el Conversation ID, listo, guardamos esto, o sea, subimos esto a los expenses o lo indexamos con un push y simplemente guardamos todo de nuevo en nuestra data, en nuestra base de datos, dependiendo de cómo lo tenemos guardado. De la misma manera, los demás métodos son sencillos, simplemente ya tenemos que podemos obtenerlo mediante el Conversation ID, que vamos a pasar por parámetro para cada usuario, va a ser distinto. Entonces simplemente regresamos sus expenses. Luego tenemos para obtener el total de cada uno. En este caso, la lógica ya la tenemos implementado. Obtenemos los expenses del usuario y con un reduce realizamos una suma de todos los valores del amount, ¿no? Entonces, con eso podemos nosotros gestionar nuestra lógica, que es obtener el total de los gastos que se realizó mediante todo ese proceso. Otra funcionalidad que se implementa en este caso de uso, que es el Trip Expenses, es dividir los gastos. O
sea, dividir los gastos entre un cierto número de personas. Entonces, para esta, como ya sabemos por parámetros, siempre vamos a requerir el Conversation ID cuando queremos realizar nuestros métodos para nuestra utilidad que vamos a tener y también el parámetro necesario para realizar esta operación. Como queremos que divida el gasto total entre cierto número de personas, tenemos que pasar por parámetro el número de personas que queremos que pida. Este número nos va a servir para dividirlo, ¿no? Simplemente entonces, como ya tenemos el método getTotal, llamamos a nuestro método y lo dividimos por persona y retornamos lo que necesitamos. En este caso es el total, el número de personas y cuánto va a pagar cada persona. Por lo demás, nos sirve como, por ejemplo, para borrar las conversaciones. eh, Son métodos ya auxiliares, ¿no? Que nos sirve para luego formatear o limpiar todo lo que ya hemos hablado. Entonces, este servicio que configuramos ahorita o que está configurado ahorita nos va a servir para nuestra lógica de negocio, o sea, para que funcione como tú quieres, qué es lo que tú quieres que haga tu agente. Estas funciones van a facilitar, pues tú ya le vas a decir claramente qué quieres que haga. Entonces, el agente, después de procesar el mensaje que le mandas, simplemente tiene que llamar a los métodos que tú ya inicializaste para poder ejecutarse siguiendo tu lógica. Lo siguiente que tenemos que configurar son los servicios de la wallet. ¿Por qué? Porque con estos servicios son con los que la gente va a poder interactuar con la blockchain. Con estos servicios se puede inicializar una wallet hacia el usuario, se le va a crear una wallet, le puedes mandar cualquier cripto en específico, mandarle testnet. Con esto va a poder consultar su saldo, enviar cripto o realizar tal vez alguna firma de algún contrato. Entonces, esta, esta wallet se inicializa usando lo que es el wallet, los servicios de wallet de Coinbase. Por eso nos pedía el API key, el secret y el API key ID. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí entonces validar esas variables de entorno y simplemente llamando a la función que tiene ya Coinbase integrado para el Coinbase SDK, simplemente configuramos con nuestros API keys y ya tenemos inicializado algo así como nuestro server de wallets. Entonces, simplemente para cada usuario y configurando el Network ID que vamos a usar, o sea, ya depende, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser Base Sepolia, para que pueda crear wallets en esa red. Entonces, simplemente inicializamos esa configuración. Esa la tenemos configurada, por ejemplo, en nuestra variable de entorno, que es el Network ID, que es Base Sepolia. Entonces, ya eso ya también lo podemos configurar acá para que por ejemplo, si queremos que sea en Base Sepolia, tenemos que obviamente poner el RPC URL de Base Sepolia, ¿no? Pues, si queremos que sea en Base, simplemente tenemos que poner el RPC de Base. Entonces, dado que ya tenemos inicializado nuestro wallet service y con una wallet creada, porque esta wallet lo que va a hacer es crear una sola wallet para cada usuario, entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente inicializar o crear los métodos que nos van a servir de ayuda, ¿no? Para este caso. Métodos como el getAddress, que nos va a servir para devolver el address de la wallet que hemos creado para ese usuario, obtener el balance, o sea, el saldo que tiene en ETH. Esto es simplemente como cualquier llamada normal, ¿no? Tú obtienes la wallet y dado que ya está configurado con el servicio de Coinbase, simplemente tú puedes tener los balances simplemente llamando al método que ya tiene. Este método que está integrado en lo que es los tipos de wallet, simplemente te retorna la lista de balances de esta wallet y que son sumados de todas las addresses en la wallet, ¿no? Entonces, formateamos simplemente para obtener y retornamos qué es lo que queremos que muestre, ¿no? Porque nosotros solo queremos que muestre el saldo en it, por ejemplo. Entonces, solo obtenemos el saldo en it y luego formateamos como queremos que lo devuelva. El it balance lo pasamos a un string para que lo devuelva y el network
devolviéndonos para saber en qué red está ahorita mismo, en qué red está funcionando y en qué red estamos obteniendo el saldo. Los demás parámetros que se tienen que configurar ahora, por ejemplo, son send-it, que es muy importante para mandar el token nativo. De la misma manera, en este caso, como ya está un servicio wallet creado, ya tiene los métodos para eh, crear una transferencia y mandarla, ¿no? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, como hacer una transferencia normal, tenemos que especificar el monto, el tipo de cripto, a quién estamos enviando y esto que es ya un parámetro más alto, que es el Gasnets, que es una configuración del Paymaster y las wallets para que puedan hacer transacciones sponsoreadas sin gas. En este caso lo dejamos false nada más. Y dado que ya pasamos por parámetros a quién se va a mandar y la cantidad, simplemente esperamos a que la transacción se ejecute, obtenemos el transaction hash, el link de la transacción y retornamos formateado de la forma que queremos, ¿no? Entonces, si todo va bien, este try se ejecuta y devolvemos que fue exitoso, devolvemos el transaction hash, el link, la cantidad mandada, hacia quién y el network. En caso de que no, ya que ya lo estamos manejando con un try catch, simplemente mandamos el error a que se debe y que la transacción falló. Bueno, esto de Export Wallet simplemente es para otra funcionalidad, ¿no? De un exportar wallet, pero es algo que no vamos a usar, pero puede ser como que un adicional que le puedes poner, ¿no? Ya ahora también lo que puedes hacer acá es, dependiendo de lo que quieras hacer con tu wallet, dado que este simple solo quiere manejar los gastos, solo ha configurado esto. Pero, por ejemplo, si tú quieres que llame un contrato, simplemente puedes hacer de la misma forma, crear una función, async, yo que sé, crear NFT y pasas tus parámetros, ¿no? Ves si está la wallet, por ejemplo, y luego vamos a autocompletarlo, que esto es más que nada didáctico, y simplemente aquí haces la transferencia, ¿no? Pero aquí ya no sería create transfer, por ejemplo, sería, por ejemplo, write contract, me imagino, porque esto siempre tiene método así. Write contract, llamas al contrato, tal, tal, tal. O sea, esta parte son las configuraciones de qué es lo que tú quieres hacer con la wallet, ¿no? Ya tú puedes configurar exactamente o específicamente qué es lo que buscas según tu caso de uso. Puedes llamar, dado que esto te va a servir con una wallet ya configurada, como si estuvieses haciendo un servicio normal en la Web3 que configuras la wallet, solo que tú tienes el manejo de la wallet aquí con tu Coinbase, con tus keys de Coinbase. Entonces, configuras lo que tú quieras que haga tu aplicación y listo. Simplemente luego lo vamos a conectar con lo que queremos que haga el AI agent, lo cual vamos a ver más adelante para saber cómo es que se conectan luego todo esto para funcionar como un agente de IA. Lo que ahora vamos a ver es inicializar los servicios de XMTP, que esto es muy importante, ¿no? Porque este es el servicio mediante el cual va a funcionar el agente, el protocolo de mensajería que vamos a usar es este. Entonces es muy importante también saber cómo inicializarlo, ¿no? De la misma manera que creamos ya sea el Expense Manager o el Wallet Service, tenemos que crear nuestro XMTP Service como una clase y el constructor con el agente, ¿no? Tenemos que inicializar el agente del XMTP. Esto lo inicializamos con nuestras variables de entorno, que ya lo tenemos, que simplemente lo podemos generar. Esto lo que va a hacer es que va a asignarle un address a la gente y para que pueda realizarse el chat, ¿no? Porque, como ya les dije, este es un mensajería cifrado punto a punto. Para ambos se necesita una wallet y una private key para que puedan cifrar los mensajes y solo puedan verlos uno o el otro. Entonces, simplemente los métodos que aquí podemos configurar son tanto el address del XMTP y también algo muy importante, esto sí es algo muy importante, es el método de cómo va a procesar el mensaje XMTP, ¿no? Entonces, nosotros vamos a crear este método, lo cual va a recibir un handler que va a ser una función, o sea, va a recibir una función por parámetro, lo cual esta función es la que va a procesar el mensaje, ¿no? Simplemente
El XMTP server va a recibir del contexto, ya sea el texto que se le va a mandar como mensaje, esto lo va a procesar, va a obtener simplemente el mensaje, o sea, el contenido del mensaje, quién es el que lo está enviando, y esto lo va a mandar al handler que nosotros ya vamos a configurar en el agente más adelante que van a ver. Pero esto es como que la configuración necesaria para saber cómo va a procesar el mensaje que se le manda. Es algo así como, podríamos decir, un limpiado, ¿no? Porque vamos a mandarle solo el mensaje al handler para que éste lo procese y ya el contexto nosotros lo podemos especificar después en el agente también aparte para que sepa quién está mandando, montos o hacia quién, o todo lo necesario del contexto, ¿no? Para que el agente pueda funcionar correctamente. El agente, de igual manera, se le va a setear, por así decirlo, en el AI agent también. No, mejor dicho, este es otro agente, este es el agente del XMTP, así que este es aparte, me estaba confundiendo. Un star, esto es el Star Handler, eso quiere decir, o mejor dicho, esta inicialización es para que cuando se quiera inicializar el agente, simplemente se llama esta función, su handler, y se inicializa. De igual manera, esto es para que se empiece la mensajería, ¿no? Entonces, ahora vamos a la parte más importante, que es la configuración del agente. ¿Por qué es la parte más importante? Porque esta va a ser la parte que va a procesar el mensaje, que va a dar las respuestas, que va a llamar a las funciones que ya configuramos para que hagan tanto Expense Manager o los servicios de la wallet. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esto porque también es algo que si te falla, tu servicio va a fallar, entonces hay que estar muy pendientes. Pero de manera similar, creamos una clase para inicializar este AI Agent. Pasamos por parámetro lo que es el wallet service que configuramos. Esto va a ser que nos va a servir que va a tener acceso a una wallet para que pueda realizar las transacciones que ya configuramos anteriormente para hacer las llamadas que necesite, ¿no? De igual manera, aquí lo que vamos a inicializar va a ser el agente de por sí, el LLM. Vamos a poner un modelo, nuestro API key y las configuraciones normales que esta necesita son simplemente estas para iniciar el LLM. Para el Agent Kit Config, obviamente, para esto vamos a necesitar nuestro wallet secret que hemos configurado en el CDP y esto va a poder darnos como que vamos a poder usarlo con esto porque si no, no nos va a dejar. Y simplemente con las otras configuraciones del API Key Name o el ID que ya configuramos de esta parte, el name y el private key, con ¿dónde está? Con estas variables de entorno que ya configuramos, nos va a dejar inicializar nuestro Agent Kit y poder usar las funciones del Agent Kit sin ningún problema. Entonces, inicializamos la configuración del Agent Kit y luego inicializamos el Agent Kit dentro del AI Agent, ¿no? Entonces, simplemente también los Agent Kit Tools, el cual nos lo brinda LangChain, que es como un framework que te permite la operabilidad, ¿no? Como te dije, entre los diferentes LLMs sin problema, con nuestro Agent Kit ya inicializado. Entonces, con esto nosotros vamos a poder hacer llamadas, que nos pueda procesar el LLM que queremos. Entonces, de esta parte, si quieren profundizar, pueden revisar la documentación de LangChain para que puedan poder ver un poco más, ¿no? De cómo es que funciona. Pero si no, también, o sea, lo puedes dejar por ahí y tu app inicializada así, y luego haciendo las llamadas puede funcionar igual, sin ningún problema. Entonces guardamos ahora que hemos inicializado y empezamos, ¿no? Con creando, por ejemplo, el agente con las tools que ya hemos configurado. En este caso va a configurarlo con el LLM, las tools que pasamos y el message modifier que también viene a ser una parte muy importante para los agentes. Este Meshas Modifier va a ser el prompt que nosotros queremos configurar para que bloquee a nuestro agente. Aquí obviamente va a depender de lo que tú quieras hacer, de tu caso de uso. Tú tienes que ser muy específico con lo que quieras hacer. Por ejemplo, aquí le está diciendo, tú eres un muy ayudante, agente de viajes, de gasto de viajes,
lo cual ayuda a los usuarios a traquear sus gastos, pueden hacer request de payments en Base Polia. Entonces, tiene tal capacidades para traquear los gastos, listar los gastos, dividir las cuentas o limpiar los gastos que tuvo, hacer pagos y pedir phone, ¿no? Esto viene para un caso de uso que es como que para usar o sea, el faucet, pero ya está muy bien integrado, ¿no? En lo que es este caso, pero como podemos ver, el prompt tiene que ser detallado para que el agente en su contexto pueda identificar qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, ¿no? Entonces aquí le estamos especificando qué capacidades tiene, qué debe usar y cómo debe recibir, ¿no? Por ejemplo, cuando el usuario dice, yo gasté 2 ETH en un vuelo, tiene que usar siempre at expense tool. Cuando el usuario pregunta acerca de que muestre los gastos, que cuánto he gastado, que liste sus gastos, tiene que usar list expense tool. De la misma manera, ¿no? O sea, tú tienes que configurar todo lo que has configurado acá, tienes que pasarlo en el prompt. ¿Para qué? Para que el prompt identifique cuando se haga cierto request por chat, pueda saber qué herramienta va a usar. Entonces, tú lo configuras esto acá, de esto lo que has llamado, ¿no? Que es Add Expense Tools, y tienes que pasarle un ejemplo claramente para que sea mucho más fácil de identificar. Por ejemplo, te estás pasando el ejemplo, I expend to tal, 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 le pasa add expense y los parámetros que, cómo tiene que pasar, la descripción que tiene que poner, quién tiene que poner el usuario. O sea, por ejemplo, acá le está especificando, ¿no? Si no pasas ningún usuario por default, queda user. Si tú estás pasando que quién está gastando, por ejemplo, Amal ha gastado un id, entonces quién paga ese monto es Amal. Y de manera similar por cada caso de uso, ¿no? Tienes que hacer un ejemplo y también especificar qué es lo más importante, ¿no? Que, por ejemplo, todo tiene que ser en ETH, no va a aceptar otro tipo de criptos, que está en Base Polia. En caso ustedes ya lo vayan a desplegar, por ejemplo, tienen que poner en qué red van a desplegarlo. Por ejemplo, tú estás en Base, cómo tienen que comportarse, que tienen que usar las tools que ya están configuradas, porque a veces las LLMs pueden alucinar y no vayan a ser que justo no use lo que tú estás configurando, sino que haga cualquier cosa y responda a cualquier cosa. Y siempre esperar una confirmación de la transacción antes de hacer una transacción. Y también o el formato, como quieres que devuelva, ¿no? Para cuando se hace cuando hace un request de la faucet, cómo debe de hacerlo. O sea, este es el prompt o es un ejemplo de cómo debe hacerse tu prompt. Obviamente hay muchas maneras, eh, pero lo importante siempre tiene que ir, qué tiene que hacer, cómo tiene que usar las herramientas que tú has configurado, darle ejemplos y decirle qué es la parte más importante, ¿no? Porque esas son cosas que le van a servir al modelo, al LLM, para identificar qué debe hacer con mayor confiabilidad. Porque si no, ya sabemos los problemas de alucinación de las LLMs, nos puede generar errores, que procese mal. Entonces es todo un caos. Bueno, y lo último, lo que sigue es ¿cómo se dice? Lo que necesitamos acá, por ejemplo, cuando nosotros queríamos un text, necesitamos un message handler, ¿no? Entonces, simplemente nosotros aquí vamos a configurar lo que es el message handler. Ah, no, eso se configura después. Este process message es cómo va a procesar el AI agent, eh, lo que es nuestro mensaje, porque esta es la parte de las capacidades de la IA, que va a tener la IA. Entonces simplemente, por ejemplo, vamos a pasarle el mensaje y el conversation context. En el conversation context van a estar los tools que ya hemos configurado antes, el conversation ID, que va a ser una conversation ID por cada usuario, que va a tener el identificador único, y el address de la gente, ¿no? Para que pueda realizar las interacciones. Entonces, en un try catch, simplemente lo que tenemos que hacer es verificar que tenemos los parámetros necesarios, los tools, inicializar el agente y
el mensaje, ¿no? El mensaje del usuario. En este caso, podemos hacer algo, ¿cómo decirlo? Darle más contexto al mensaje para que la gente pueda procesarlo mejor. Por ejemplo, este es el mensaje crudo, por ejemplo, quiero ver mi saldo, ¿no? Y este es el mensaje que va a llegar acá. Pero nosotros lo que podemos darle es un contexto de sistema. Lo que podemos hacer en este caso es, ¿no? Por ejemplo, decirle, System Context, tu wallet es tal. Y lo indexamos a este mensaje. Entonces, lo que va a hacer el mensaje es irse a la gente en el cual vamos a invocar, vamos a hacer una llamada para que procese el mensaje. Vamos a darle quién es el que mandó el mensaje, en este caso el usuario es el que mandó el mensaje y cuál es su mensaje. Entonces, nosotros tenemos esto, le hemos dado más contexto para que pueda ser más específico y simplemente esperamos la respuesta, ¿no? del LLM. Ahora, el LLM simplemente aquí ya va a trabajar con las herramientas que se le dio, el mensaje que se le dio, entonces lo va a procesar y lo que nosotros vamos a devolver es el mensaje que tiene de respuesta. Vamos a devolver el antepenúltimo mensaje, porque el último, si no me equivoco, es algo como que informativo, entonces vamos a devolver el mensaje, no el último, sino el penúltimo. Por eso vamos a poner ¿cómo se llama? La longitud del mensaje, o sea, el tamaño, menos uno, porque va a devolver como un array. Entonces vamos a devolver esa parte. Entonces, dado que tenemos eso y devolvemos el content, nada más. En este caso sería simple, ¿no? Lo que el AI agent tiene que hacer, tenemos que pasarle el mensaje y un poco más de contexto. Aquí ya debería también, puedes tú configurar como tú quieras pasar el contexto, no sé, por ejemplo, eh, lo que necesites, ¿no? Prácticamente eso es, ya el LLM va a procesarlo para que sepa cómo usarlo y va a usar tus herramientas que ya le diste. Entonces simplemente tienes que configurar qué es lo que quieres que sea relevante para que lo pueda hacer. Dado que esto ya lo pasas y simplemente devuelve. Entonces, ¿cómo se va a mostrar? Esto lo vamos a ver ahora en el index, que esto es lo que va a procesar y va a juntar todas las herramientas que ya antes hemos configurado, ya sea el AI Agent, va a pasar también los tools, que son los Expense Manager, donde hemos configurado las acciones necesarias que queremos que haga según las diferentes llamadas que vamos a tener, el servicio de XMTP que vamos a inicializar y los Expense Tools, ¿no? Que hemos configurado también. En este caso, estos tools son ya más, ¿cómo decirlo? Específicos, ¿no? Estos tools van a ser acompañarse de lo que son nuestro servicio, ¿no? Que queremos el Expense Manager. Simplemente, por ejemplo, aquí utilizando lo que es LangChain, que te da estos tools para que la gente pueda leerlo. O sea, es como que tiene un formato, como tiene que ser. Vas a inicializar un nuevo Dynamic Structure Tool. Vas a pasar el nombre de ese tool, o sea, por parámetro en un name, la descripción, qué es lo que hace. Por ejemplo, add a new expense to track, use this when user mention spending money or adding expense. O sea, tú en este caso tienes que especificar textualmente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que, el nombre, que va a ser un identificador para la gente para llamar a este tool, una descripción de qué es lo que hace o cuándo se llama, y un esquema que va a ser qué es lo que va a tratar a obtener, ¿no? Una cantidad en it, que va a ser el amount, una descripción de este, en específico de en qué se gastó y quién lo pagó. Entonces simplemente vas a crear una función asíncrona, estos parámetros y va a probar. Simplemente hace la prueba que crea el add expense con un conversation ID de parámetro, un amount, un description PyD y listo. En este caso, estos parámetros, estas funciones son las que van a ser llamadas por el agente. El agente, cuando nosotros, como ya le hemos especificado, como ya han visto en cómo configuramos el AI agent en su prompt, simplemente va a llamar a estos cuando detecte que se hace una llamada o cuando detecte que es necesario llamar a cada cual, ¿no?
La misma manera, todos tienen el mismo, ¿cómo se llama? El mismo esquema de inicialización. Necesito un nombre, una descripción y el esquema, qué es lo que vas a querer que guarde, ¿no? O cómo vas a querer que guarde y una función de cómo va a procesar ese mensaje. En este caso, no queremos que liste los gastos, entonces simplemente obtenemos del Expense Manager que ya configuramos, obtenemos el total según la configuración ID y lo formateamos, ¿no? Por ejemplo, el output o qué es lo que va a regresar, por ejemplo, el total gastado es tal, tal, tal. Y los gastos que ya hemos recuperado también, simplemente con un for each lo vamos listando o añadiendo a este mensaje. Ponemos la descripción, el monto, quién lo pagó, tal, tal, tal. Entonces, cada función que vamos a crear son los tools que va a usar la IA para procesar nuestros mensajes, ya sea para dividir, para borrar todo. Entonces, aquí va a depender también qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, si lo que tú quieres es, por ejemplo, añadir a un marketplace un producto, lo que tienes que hacer, add product, añadir un producto tal, pones tu descripción, el esquema que va a tener tu producto, no sé qué vas a querer mandar, su nombre, su ID, su precio, cantidad. Entonces, simplemente, ¿no? Pasas por parámetro igual tu función, los datos que vas a necesitar, tanto como que el ID, el parámetro, tal, 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 y simplemente con tu clase ya inicializada, con tu utils de tu manager de tu marketplace, simplemente llamas a la función que tuviste y lo guarda y listo. O sea, esto es con el ejemplo del trip expenses, ¿no? Entonces, cada función, cada cosa que se ha hecho acá es específica para este tipo de caso de uso. Entonces, no se cierren que solamente puede ser de este tipo. Entonces, no, esto es configurable según a lo que ustedes quieran hacer. Entonces, ya hemos visto cómo se va configurando cada uno de estos y los tools simplemente hacen uso de lo que ya configuramos antes, tanto para guardar un expense, para añadir otro más y simplemente al ya tener configurados nuestros tools, con esto vamos a poder usarlo en lo que son nuestro agente en conjunto que vaya a manejar todo, las llamadas tanto del XMTP, del Wallet Servers, Service, el XMTP Service, el Expense Manager. Entonces, simple, al igual que todos, tenemos que inicializar. Como ya tenemos inicializado cada uno, ahora tenemos que inicializar el agente con su Wallet Service. Inicializamos, porque ya tenemos su parámetro de inicializar de este mismo, el servicio de XMTP. Listo, después de inicializar, cuando se corra, simplemente tenemos que esperar que llegue un mensaje, pasar el contexto y pasarle el handle message y nada más. Y lo que va a hacer es procesar mediante la configuración que se hizo, ¿no? En este caso, lo que se configura más importante no es tanto este main, que si no es algo así como que para que esté encendido o apagado o en medio reposo, sino el handle message. Puesto que aquí vamos a ya pasar más específicamente cómo queremos que se haga. Por ejemplo, vamos a tener el contexto del SMTP Message Context. Vamos a tener dentro de este contexto los parámetros que tiene son el message, que es un objeto con el mensaje, tanto con metadata y el contenido del mensaje, pero lo que más va a importar en este caso va a ser el content. La conversación, en este caso, la conversación, por ejemplo, con un usuario va a tener, no sé, digamos, el XMTP agent conversa conmigo, va a tener una conversación en específico y esa conversación va a tener un único ID identifier, que es lo que nos va a servir para identificar entre diferentes usuarios. Entonces, inicializamos la función, le pasamos el contexto y recuperamos lo que nos va a servir, ¿no? Que va a ser el mensaje del usuario, el address de quien lo manda, el ID del mensaje y también tenemos que obtener el wallet address de la gente, ¿no? Pero eso como ya está configurado, solo tenemos que hacer las llamadas a sus parámetros y listo. Los expense tools, que esto, como ya dijimos, ya está configurado. Tenemos nuestro expense manager, simplemente inicializamos y creamos el contexto que nosotros vamos a pasar. Entonces, ya hemos obtenido la data que queríamos del contexto, así como la wallet de nuestro agente.
y los tools, simplemente lo que tenemos que hacer es, con este contexto inicializado, se lo pasamos al AI agent para que procese el mensaje. Y este process message nosotros ya lo habíamos inicializado acá. No sé si se acuerdan, en el que nosotros pasamos el mensaje y el contexto. Entonces, simplemente esto lo que hacía era pasar el mensaje en crudo, enriquecido con un poco más del contexto y hacíamos la llamada de la gente para que lo procese. Después de esto, simplemente la IA responde, esperamos a que responda, mejor dicho, y nada más. Con esto, nuestro agente ya podría tanto realizar las funciones que hemos dicho que haga, ya va a inicializar una wallet para que pueda realizar, mandar IT, ver el balance, tener un address, inicializar. Ya hemos inicializado el XMTP service, así como el AI agent, tanto ponerle un prompt, eh, crear las herramientas que ya hemos puesto acá e inicializarlo, ¿no? Con todas nuestras API keys. Lo que queda ahora es probar cómo este funciona. Simplemente, dado que este proyecto ya está configurado, simplemente lo que tenemos que poner npm start y nos va a inicializar nuestro agente, ¿no? Nos va a inicializar en una página de XMTP, entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es abrir. A ver, un momento. Aquí. Y aquí tenemos el mensaje, ¿no? Con nuestro agente. Entonces podemos ponerle, hey, vamos a esperar y vamos a ver. Ahí nos va a dar el contexto, ¿no? Que es, hola, soy un agente de gastos de viajes. Puedo ayudarte a traquear tus gastos, dividir tus cuentas y hacer pagos en Base Polia. Por ejemplo, vamos a ponerle, ¿no? El caso de uso. I spend 0.05 ETH on on meal, vamos a poner. Ya. Y luego la gente lo va a procesar y va a decir, oh, entonces he añadido 0.5 gastos de 1000 para tus, 0.5 ETH para 1000 en tus gastos. ¿Quieres añadir algo más? Pero también podemos ver nosotros cómo es que se maneja la persistencia teniendo, habiendo configurado para que se guarde aquí en local, ¿no? Podemos ver que se ha guardado tal como queremos. Nos guarda un ID, nos guarda el monto, nos guarda la descripción, por quién ha pagado, por quién ha sido pagado este gasto y nos guarda un timestamp también para saber en qué momento se realizó esta conversación. Entonces, pongámosle un poco más de ejemplo, ¿no? My friend. eh, José, spend 0.003 ETH on dinner. Eh, bueno, entonces, comprendido. José ha gastado 0.03 ETH en dinner, entonces se ha añadido a tus expenses de la misma forma, ¿no? Añade esto aquí. Y como podemos ver, maneja un ID general para este, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de aquí es solo para esta conversación. Entonces, si se crea otra conversación, va a crear otro elemento de este con su mismo tipo de gastos para cada uno para poder separar entre usuarios. Entonces, hay que ponerle algo más y luego para probar su disponibilidad, ¿no? I spend 0.01 ETH eh, on en un viaje. Entonces esperamos que procese y vemos que también añadió. Entonces podemos preguntarle ahora, ¿cuánto gasté en total? Eh, what is the total that I spent? Entonces podemos preguntarle, ¿no? ¿Cuánto es el total que he gastado? Entonces podemos ver que nos hace la suma, ¿no? De todo el gasto que hemos tenido. Entonces podemos ver 0.05 más 0.03 más 0.5, nos da correcto. Entonces quiero dividir, vamos a poner que queremos dividir este gasto entre dos personas, ¿no?
I want to split the expen- eh, expenses with two. Entonces, quiero dividir los gastos en dos y entonces nos dicen, ¿no? Entonces, para la división de los gastos tenemos que el total has gastado tal, las personas en las que se van a dividir son dos y cuánto se deben que dividir, cuánto tiene que pagar cada persona y nos da esto. Entonces, podemos ver que funciona bien con todas las herramientas que le hemos dado, los tools que se ha configurado. Entonces, podemos ver que la gente está funcionando bien si nosotros lo parametrizamos bien y va a hacer lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, también podemos chequear, puedes chequear en mi sala, check my balance para ver las configuraciones que tiene, ¿no? De wallet. Por ejemplo, podemos ver que nos dice que tenemos 0 IT, ¿no? Pero eso es porque este nos crea una wallet. O sea, para cada chat le va a crear una wallet y podemos ver que tiene esta wallet. Por ejemplo, vamos a ponerle un poco de una test de faucet, vamos a llamarla faucet y vamos a darle un poco de IT y vamos a probar. Check again my balance. Entonces, ahora podemos ver que sí, efectivamente funcionan, porque hemos visto que al inicio tenía 0 y después que hemos llamado a la faucet con la wallet, nos puede leer. Entonces, tranquilamente, después de configurar todo lo que tú quieras que haga tu wallet, por ejemplo, puede hacer no solo llamar al balance, no solo mandar it, sino lo que puede hacer es llamar un contrato, mintear un NFT o mintear un token. Entonces, la configuración que tú le vayas a hacer a tu agente va a depender mucho de todo esto, del Wallet Service, el Expense Manager, el XMTP Service. Entonces, todo esto tienes que saber que es totalmente configurable. Solamente tienes que seguir los mismos patrones, ¿no? Que te piden que tienen que ser. Tienes que ser, por ejemplo, en los wallets tiene que ser una assign function, su nombre, y ya con lo demás, como tienes el wallet service inicializado, simplemente tienes que hacer las llamadas a los parámetros que necesita. Ahora, ¿qué parámetros son? ¿Cómo hacer las llamadas? Eso tranquilamente pueden preguntarle a una IA o pueden leer la documentación que les pasé y ahí pueden ver mejor cómo realizar, ¿no? Estas llamadas. Pero conmigo eso sería todo hasta aquí. La verdad que ya me pasé un poco más de la hora incluso. Espero que hayan podido entender bien cómo es que pueden inicializar de tanto sus AI agents, su manager de la aplicación o de la utilidad del caso de uso que quieran hacer, para que puedan así ustedes integrar un agente de IA en su aplicación. Entonces, sin más, voy a dejar de compartir. ¿Y tienen alguno de ustedes alguna pregunta tal vez para poder responderles si les queda alguna duda de algo? Mm, mm, ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, si no tienen dudas, si no hay más dudas, fue un placer haber estado con ustedes. A ver, ah, subir a YouTube la grabación. Ah, sí, la grabación se va a subir luego a YouTube. Si quiero ejecutar, es que... sí, sí, no hay problema con la grabación, se va a subir después. Para ejecutar el repo, solamente tienen que seguir los pasos que le he dicho, ¿no? Tienen que configurar sus variables de entorno, tanto el XMTP Wallet, que ya, si no has visto, tal vez al inicio te has perdido, se genera con este script nada más, con el node npm run gen keys, y te va a generar unas keys que tú vas a completar acá. Luego, para estas keys, lo tienes que obtener del Coinbase Platform, de Platform. Lo voy a pasar acá de nuevo. Ah, ya, no, 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 simplemente es eso. Eh, Eso y instalar los paquetes, ¿no? Que se tienen. Tu npm instala los paquetes, completas las variables en torno y ya puedes inicializarlo. Dale, chicos, muchas gracias. Gracias por su atención. ¿Cuándo lo subirán? Ah, ya, que cuándo lo subirán. Pucha, eso sí no sé, pero yo estimaría que de aquí en unos días.
Ah, claro, sí, les puedo pasar mi Telegram para que me puedan escribir si es que tienen dudas. Ahorita les paso el usuario. Este es mi usuario, los pasé por chat por si de Telegram, por si tienen dudas, normal pueden escribirme. Estoy también yo en los grupos de Base Latam, estoy en los grupos de DevTripack y también estoy en el grupo de lo que son los Base Batch, así que sin problemas, ahí estoy, cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribir. Sí, sí, ahí se va a subir en el canal de DevTripack o en el de Web 3 Compas, si mal no me equivoco. Uy, eso. Puedes hacer la consulta de nuevo en el canal de Base Batch para preguntarle a Solín. Ah, ya, en el de Dead Tripack, ¿no? Ya, chévere. Chévere, entonces. Muchas gracias.